Bien. Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien con la bendición de Dios, que hayan tenido un bonito fin de semana junto con su familia, siempre cuidándose, chicos. Bien, vamos entonces a iniciar una nueva semana de estudio con un nuevo tema. Recordemos que la semana pasada entramos a estudiar sobre la decadencia del Imperio Romano de Occidente y Oriente. Si recordamos algo, que la decadencia del Imperio Romano fue debido a que atravesó importantes cambios políticos y económicos durante el siglo III. Por lo tanto, esto trajo como consecuencia crisis política, económica, militar y social. Por ejemplo, podemos recordar entre las crisis que sufrió Roma, tenemos las invasiones. Pues las invasiones por parte de los pueblos hermanos, llamados por los romanos bárbaros quería decir, le llamaban a los extranjeros en Roma. Entonces, Roma sufrió muchas invasiones. Aparte de ellos, también varios pueblos que fueron invadidos, por ejemplo, los anglosajones, los francos invadieron también, vándalos, los ostrogodos que atacaron Roma, los visigodos. Bien, Roma sufrió pues constantes ataques, constantes invasiones, que esto va a repercutir en eh, en su bienestar, ¿verdad? En su decadencia. Además, también, por ejemplo, tenemos crisis económicas que sufrió Roma durante aquella época, durante el siglo III antes de Cristo, y crisis también social. Bien, ahora pues vamos a entrar al tema que nos toca estudiar. ¿Cuál es la división del Imperio Romano? Ya, debido a la gran crisis que sufría Roma, como les decía, durante el siglo III antes de Cristo, y debido también a su gran extensión, en el siglo IV, el sucesor de Constantino, el sucesor de Constantino, Teodosio, divide el imperio administrativamente y militarmente en dos: Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. Teodosio dejó a sus dos hijos la responsabilidad de estos imperios. Arcadio fue el emperador de Oriente y Honorio el de Occidente. Les repito, quien divide al imperio después de Constantino fue el emperador Teodosio, y la divide pero en dos partes, el Oriente y el Occidente. El Oriente se lo deja a su hijo Arcadio y el Occidente a su hijo Honorio. Seguimos. Seguimos. Entonces, tras la división de este imperio, siguió la crisis de esta parte del imperio. La capital cambió. Es decir, la parte occidental que la dominaba Roma, ya vamos a ver un mapa. Está acá, ¿no? ¿Dónde vamos? Por aquí. Acá voy a poner. Si observamos este mapa, nosotros podemos ver aquí la parte que está en color rojo, es la parte de occidente de Roma. Aquí la dominaba Roma. Aquí tenemos la capital de la parte de occidente la dominaba Roma, y la parte oriental la dominaba Constantinopla. Bien,
En la parte occidental, ya, en la parte occidental, eh, en el año 410, ya, fue invadida, como les dije al comienzo, sufrieron muchas invasiones. Esta parte de Roma, tanto occidental, sobre todo la occidental, va a sufrir grandes invasiones que saquearon Roma. Finalmente, en el año 476, el caudillo bárbaro Odoacro depuso al emperador romano Rómulo Augusto. Era apenas un niño de 10 años y en su territorio se establecieron nuevos reinos. Este hecho es el que marca el final de la Edad Antigua y abre un nuevo periodo histórico en la Edad Media. O sea que para ya el año 364, la división del imperio ya era un hecho. Roma dominaba el occidente y Constantinopla dominaba el oriente, o sea, sí, el oriente. Bien, seguimos. En cambio, en la parte oriental, no, ya. En el de parte oriental, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor. En el siglo VI, cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo occidental, luego desaparece este imperio en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla por los turcos. A ver, vamos a ver bien. En la parte oriental tuvo su capital era Constantinopla. Perdón, su capital era Bizancio, que cambió su nombre en honor al emperador Constantino y fue llamado Constantinopla. Actual Constantinopla es lo que hoy conocemos con Estambul. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo VI, cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo occidental. Luego desaparece este imperio en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla por los turcos. Bien, seguimos. El Imperio Bizantino tuvo su época de máximo apogeo en el siglo VI con Justiniano I, cuyo objetivo principal fue restaurar el esplendor del Imperio Romano. Para ello, el Imperio Bizantino tenía su capital en una antigua colonia griega, Bizancio, que en el año 330 cambió su nombre por el de Constantinopla en honor al emperador Constantino. Bien, señores, tenemos un resumen, ¿verdad? Ya, luego de la crisis que sufrió Roma, se divide en Occidente y Oriente. ¿Quién divide al imperio? El emperador Teodosio. Se los da a sus dos hijos. Pero el imperio de Occidente sufre muchas invasiones. Sufre muchas invasiones que tuvo una total caída, este imperio. Pero en cambio el de Oriente, con su capital Bizancio, que más tarde terminó llamándose Constantinopla en honor a Constantino, y actual Estambul, llegó a su máximo esplendor. Pero sin embargo, estos imperios desaparecen en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla por los turcos. Bien, tenemos entonces un video, pero antes del video voy a leerles las actividades. Estas actividades, señores estudiantes,
solamente realizan las actividades. Por ahora tenemos 3 preguntas. Dice la primera, ¿por qué Teodosio dividió el imperio y mencionó a sus 2 hijos como herederos? Ya sabemos que el imperio era muy grande, ya ocupaba mucho territorio y además también por las diferencias que había entre los 2 imperios. Segunda pregunta, ¿qué hechos históricos del Imperio de Occidente marcaron el final de la Edad Antigua? La parte occidental. Sobre todo tenemos ¿cuál fue el caudillo bárbaro Odoacro depuso al emperador romano Rómulo Augusto, un niño, que este hecho se marcó el final de la Edad Antigua y abre un nuevo periodo en la Edad Media. Tercera pregunta, ¿cuál fue la capital del Imperio de Oriente y actualmente cómo se la llama? Ya, la capital del Imperio de Oriente fue Bizancio, pero después cambió al nombre de Constantinopla, que actualmente se la conoce como Estambul. Bien, señores, aquí están las 3 preguntas, están muy fáciles. Cualquier novedad o cualquier inquietud, hágamela llegar. Solamente, como les repito, desarrollen las actividades, no tienen por qué copiar las guías positivas, la clase, solamente las preguntas y pues ordénenlas con buena letra en su respectivo portafolio. Bien, señores, antes de terminar vamos a ver un video muy importante para reforzar sus conocimientos. Así que mucha atención. Entre los siglos VIII y VI a.C., las ciudades griegas fundaron colonias por todo el Mediterráneo y el Mar Negro. El aumento de la población y el interés comercial fueron determinantes en esta expansión. Para conservar este dominio, las ciudades griegas se unieron frente al rey persa Darío I en el siglo VI. La liga estuvo dominada por Atenas. Vencidos los persas, el imperialismo ateniense chocó con los intereses de Esparta, y ambas potencias, con sus respectivos aliados, se enfrentaron en las guerras del Peloponeso, a fines del siglo V. Esparta se impuso, pero Grecia quedó muy debilitada. En el siglo VI a.C., China se hallaba dividida en una docena de estados, aunque uno de ellos, el de los Zhou, ostentaba la dignidad imperial. Hacia el 300 a.C. se inició la construcción de la muralla china como defensa de las fronteras septentrionales de los reinos. En el 221 a.C., Zheng, rey del estado Qin, en el extremo occidental, consiguió unificar China y se convirtió en el primer emperador con el nombre de Qin Shi Huangdi. A su muerte se instauró la dinastía Han, con capital en Xianyang. Bajo esta dinastía, el imperio se extendió hacia el sur y el noroeste, y se realizó la ampliación de la muralla. En el año 286, Diocleciano dividió el imperio romano en 2 partes, la de Oriente y la de Occidente, a fin de facilitar la administración del extenso territorio. No obstante, esta separación no se consumó hasta el 395, año de la muerte de Teodosio I. Sus hijos crearon los imperios de Occidente, con capital en Roma, y Oriente, con capital en Constantinopla, la antigua Bizancio. El de Occidente caería 80 años más tarde ante las invasiones bárbaras, y Bizancio quedaría como el único imperio. Uno de sus momentos de esplendor coincidió con la época de Justiniano, que sometió a los ostrogodos de Italia, el reino vándalo del norte de África y el sudeste de la península ibérica.
Bien, señores, hemos visto pues un video muy corto, pero muy importante sobre cómo se divide el Imperio Romano, tanto en Occidente como Oriente, y cuáles fueron los motivos de su separación y de su caída también. Bien, señores, yo les agradezco mucho por su atención y pues muchas gracias.